¿no? Pero puede protruir asas, necrosarse. Entonces, solamente para que recuerden esto, porque es rápido. Tenemos ahí un músculo ilíaco, un hueso, un coxal. Tenemos el ligamento inguinal, que tiene varios nombres, cualquiera de esos. Aquí, en teoría, hay una división. La cintilla y la pectínea delimita este espacio, que se conoce como el espacio subinguinal, por así decirlo, según la nueva nómina, y divide esta zona en una zona medial, que es la zona vascular, porque por aquí discurre la arteria, la vena femoral, y una zona muscular, donde está el psoas ilíaco. Tenemos aquí el ligamento inguinal. Vamos a ver la reflexión de fibras del ligamento inguinal hacia la cresta pectínea, se conoce como ligamento lacunar o ligamento de Jean-Bernard. Tenemos la aponeurosis del músculo pectíneo, o el periósteo de la cresta pectínea, que se conoce como el ligamento de Cooper, que también es importante. Ahí tenemos al músculo pectíneo. Tenemos el músculo psoas ilíaco en su trayecto hacia el trocánter menor, hacia su inserción, junto con el nervio crural y el nervio femorocutáneo lateral. Entonces, en esta zona, la medial, vamos a ver que lateralmente tenemos primero a la arteria femoral, ¿no? Justo este es el límite, el cambio de ilíaca externa a femoral. Y un poco más medial, la vena femoral. Y luego tenemos un espacio, miren, este espacio nos sobra. A veces está compuesto solamente por grasa preperitoneal, pero a veces tiene un ganglio inguinal, un ganglio linfático. Esta zona se conoce como el conducto crural, ¿ya? O infundíbulo crural. ¿Cuáles son los límites de este conducto crural? Aquí están en el cuadro, ¿no? El límite anterior, el ligamento inguinal. El límite posterior, el ligamento de Cooper, que ya lo habíamos visto. El límite medial, el ligamento de Jean-Bernard, este triángulo plomito. Y el límite lateral, la vena femoral. ¿Ya? En teoría debería estar rellenado por grasa preperitoneal y en su mayor cantidad de veces por un ganglio linfático, es el ganglio de Cloquet. Los franceses le dicen Cloquet. Si son alemanes, saben alemán, díganle el ganglio de Rosenmüller. Los dos lo describieron casi al mismo tiempo. Los dos son válidos. Se pueden llegar a disecar, se pueden llegar a ver. Aquí está un esquema similar, un poquito más producido. ¿Ya? Tenemos aquí el conducto femoral, delimitado por el ligamento inguinal, el ligamento de Jean-Bernard, el ligamento de Cooper y lateralmente delimitado por la vena femoral. ¿Qué contiene acá? Aquí sí tiene un ganglio linfático, ¿no? En esta imagen. Es una zona por donde a veces se mueve el ganglio o no tiene ganglio la persona, puede quedar un vacío, protruye, puja, el tejido es laxo, puede salir un componente herniario. Colocan una malla nomás, puntos y se acabó. Esta es una disección mía. Esta es de una zona inguinal izquierda. Tenemos lateralmente, aquí están los genitales, la zona media, la línea media por aquí, y esta es la parte lateral, ¿no? La arteria femoral, la vena femoral, y aquí vemos el conducto femoral, cubierto por el ligamento, el ganglio de Cloquet, ¿no? Sí se llega a ver, por si acaso. Entonces aquí, obviamente también hay hernias en esta zona, hernias femorales. Inclusive, dependiendo de la posición, tiene diferentes nombres. Si sale por medial a los vasos, lateral a los vasos, por detrás de los vasos, miren, a través del ligamento de Jean-Bernard. Ya son nombres más filosóficos. Sigamos, esto ya se pone más interesante. Esto está medio, que se quedan dormidos. Sí, ya se durmieron. La pared posterior, vamos a ver estos músculos que ya es mucho más sencillo. El psoas mayor, que viene de las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales lumbares. A veces encontramos un psoas menor, ¿ya? Sus fibras musculares descienden, cruzan junto con el músculo ilíaco que viene de la fosa ilíaca, se fusionan y los dos se insertan en el trocánter menor del fémur, por si acaso, ¿ya? Se insertan en el trocánter menor. Contribuyen a la flexión de la cadera. La pared superior está formada por el músculo diafragma, ¿no? El músculo diafragma tiene una porción muscular más que todo lateral y una zona central tendinosa. Una zona central tendinosa. Entonces tenemos inserciones costales, tenemos inserciones lumbares y tenemos inserciones vertebrales. Estas inserciones vertebrales se conocen como pilares. Un pilar derecho del diafragma, vemos aquí, que viene de L1 a L3, esto sí preguntan, y un pilar izquierdo del diafragma.
se originan en L1 y L2, los cuerpos vertebrales de L1 y L2. Pilar derecho, L1, L2, L3. Ahora, este diafragma tiene orificios o hiatos que sirven como zonas de paso a algunos elementos que vienen del abdomen, del tórax hacia el abdomen, o elementos que vienen del abdomen y suben hacia el tórax. Tenemos tres orificios principalmente, ¿no? Luego por ahí hay unos pequeños que no preguntan mucho, por si acaso, eso no lo voy a mencionar. Hay un hiato diafragmático de la vena cava inferior y ese se proyecta a nivel de T8, por si acaso, a nivel de T8. Siempre preguntan el nivel vertebral, porque eso sí es conocido. El hiato de la vena cava inferior, T8. Algunos mencionan que también pasa una rama del nervio frénico, por si acaso, una rama. La verdad que yo nunca la he visto disecándolo, pero algunos libros lo mencionan. Hay otro hiato que se proyecta a nivel de T10, que es el hiato esofágico, ya, que da paso obviamente al esófago y también a los nervios vagos, a los dos, ya, el derecho y el izquierdo, o bueno, también llamado anterior y posterior ya en abdomen, ¿no? Y otro hiato a nivel de T12, que es el hiato aórtico, ¿no? Se proyecta a nivel de T12, da paso obviamente a la aorta y también al conducto torácico, que es el que lleva la linfa de toda, casi toda la cavidad peritoneal hacia el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿ya? Entonces, hay otros orificios más accesorios, aparte de estos tres, ¿no? El hiato de la vena cava, el hiato esofágico con los dos vagos, el hiato de la aorta con el conducto torácico, hay hiatos para los nervios esplácnicos, hay hiatos a nivel de las inserciones en apéndices sifoides, ¿no? El agujero de Morgani, el agujero de que sirve para el paso de los vasos epigástricos superiores, por si acaso, ¿ya? El de Morgani dicen que es el de la derecha y el de la izquierda es el de Larrey, por si acaso. Y hay una zona de un trígono lumbocostal que es una zona débil, a veces no se forma bien y esto produce las hernias de lumbocostales, por si acaso, ¿no? La irrigación de la pared superior, más que todo el diafragma, está por las arterias diafragmáticas inferiores, que son ramas directas de la aorta, ¿ya? Y las diafragmáticas superiores vienen de las frenoperikárdicas, que son ramas de la epigástrica superior. Eso lo vemos desde tórax. La irrigación de la pared tiene dos sistemas, un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema superficial más que todo está dado por ramas de la arteria femoral, ¿no? La epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial, por si acaso. Y el sistema profundo está dado por el de las epigástricas inferiores, más que todo, y las superiores, ¿no? La inferior, que es rama de la ilíaca externa, y la superior, que es rama de la subclavia. Estas tienen una anastomosis dentro del músculo recto anterior del abdomen. Eso irriga toda esa zona de la pared anterior. La irrigación lateral está dada por los vasos intercostales, así es, que van cada uno por debajo de las costillas y con una dirección oblicua hacia abajo, terminan a nivel de la línea media y se entrecruzan un poco. La inervación de la pared anterolateral del abdomen está dada por los nervios intercostales, ¿no? Desde T6, que viene más o menos de la zona del apéndice sifoides, hasta T12, que es el nervio, bueno, eso ya no es intercostal, sino es el nervio subcostal, e inclusive una rama de L1, que es el nervio iliohipogástrico, ¿no? Hay un error acá, es iliohipogástrico, rama de L1, por si acaso. Ahora, para ingresar ya más que todo a cavidad peritoneal, vamos a ver la irrigación del abdomen, a grosso modo, porque hablando de cada uno de los órganos vamos a recalcar más la irrigación en esta zona. La aorta abdominal, ¿no?, que se conoce así después de pasar por el hiato de la aorta, ¿no?, en el diafragma, tiene tanto ramas parietales como ramas viscerales. Las ramas parietales son más sencillas, ¿no? Las arterias diafragmáticas inferiores y las arterias lumbares, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la quinta a veces, ¿no? Esas son las ramas parietales, para irrigar la pared, toda esa zona. Las ramas viscerales tenemos que contarlas en ramas que están en la línea media y ramas que son para cada lado. Las de la línea media tenemos tres grandes troncos. ¿Cuáles son? El primero, el tronco celíaco. El segundo, la arteria mesentérica superior. Y el tercero, la arteria mesentérica inferior.
Esos 3 grandes troncos son los que van a irrigar casi a todas las vísceras del abdomen, casi a todas. ¿Por qué digo casi? Porque hay otras ramas que sí son pares, las capsulares superiores, para las suprarrenales, las arterias renales, también una para cada lado, y las arterias gonadales, ¿no? Testiculares u ováricas, dependiendo del sexo del paciente. ¿Ya? Aquí hay otra, para simplificarlo. Arterias que van al tracto gastrointestinal, ¿no? Los 3 troncos centrales: tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, ¿no? Al tracto urogenital, las suprarrenales superiores, las renales y las testiculares o útero en los varones o uterováricas en la mujer. Los ramos que van hacia la pared, ¿no? La diafragmática inferior y las lumbares, las 4, las 5 y la rama, la sacra media, por así decirlo. Ya, ahora sí, ya comienza lo más interesante. Entonces, dentro de la cavidad, dentro del abdomen, les había dicho que tenemos la cavidad abdominal. La cavidad abdominal está tapizada por una capa como que de barniz, digan así, ¿no? Una capa de pintura, que es el peritoneo. Como si yo ahorita agarro y lanzo pintura acá alrededor de todo. Y por ejemplo, el barniz se queda acá en la pared del fondo, pero atrás hay otro cuarto, ¿no? Entonces esto sería la cavidad peritoneal, el peritoneo está cubriendo todo esto, y lo que está detrás de esa pared sería el retroperitoneo, por así decirlo. Y el barniz se queda acá en el piso, la pintura se queda aquí en el piso, y abajo hay un piso más. Eso sería el subperitoneo, eso ya corresponde a pelvis. Corresponde a pelvis. Entonces, pero primero hablemos del peritoneo. ¿Qué cosa significa peritoneo? Significa tendido por encima de, ¿no? Les había dicho. Es una membrana serosa que tapiza toda la cavidad abdominal, ¿no? Y los órganos. Tiene 2 hojas que no tienen solución de continuidad, solamente las mencionamos así para fines didácticos. Es una sola hoja que se continúa, pero para temas didácticos lo clasificamos en 2. Una hoja parietal, que es la que envuelve solamente a la pared, ¿no? Por así decirlo. Y una hoja visceral, que es ya la que envuelve, miren, a los órganos. Aquí tenemos la que envuelve al estómago, al colon transverso. Esto sería peritoneo visceral, miren, lo que envuelve a las asas delgadas, peritoneo visceral. Muy diferente, bueno, en realidad es lo mismo, solamente que es su continuación. Pero para fines didácticos los clasificamos en peritoneo parietal y peritoneo visceral. Entonces toda esta hoja sin fin, que se continúa, forma la cavidad peritoneal, que en una persona viva tiene un volumen casi escaso, o tiene un espacio, es virtual, por así decirlo, ¿no? En un estado normal. En un estado patológico se puede hacer real, se puede acumular de líquido, ¿no? Puede ser sangre, pus, ¿no? Y aquí más o menos, esta es una imagen, ¿qué cosa vemos acá? La pared posterior del abdomen, sin los órganos, y vamos a ver unas zonas desnudas, ¿no? Lo más celeste es sí recubierto por peritoneo, y lo un poquito más claro, más blanquito creo, ¿no? ¿Sí? Es las zonas donde estaban los órganos. Entonces lo celeste sería el peritoneo parietal, eso sí está recubriendo la pared, y lo que no se encuentra, los órganos que no están, han sido seccionados, envueltos obviamente por peritoneo visceral. Entonces, aquí está el peritoneo, si es que lo vemos de esta forma, como un globito, ¿no? Recubriendo solo la cavidad peritoneal. Aquí inclusive le falta atrás el riñón, ¿no? A este lado. Tenemos que ver el retroperitoneo, y por debajo del peritoneo el subperitoneo. Eso ya corresponde un poco más a pelvis, ¿ya? Entonces la cavidad peritoneal es el espacio extravascular más grande del organismo. Tiene la serosa más extensa del organismo, dividido, ya saben, en peritoneo parietal y visceral, solamente para fines didácticos. Tiene una superficie aproximadamente de 1.72 metros cuadrados. Aparte de su recubrimiento tiene el mesotelio y sirve como barrera pasiva y es semipermeable a la difusión de aguas y solutos, ¿ya? Esto se utiliza más que todo en diálisis peritoneal. O sea, tiene un componente activo interesante. Produce el líquido peritoneal, que es escaso, una producción más o menos de 50 mililitros al día. Entonces,
Acá está lo que les estaba mencionando. La cavidad peritoneal, tenemos que ver que es importante reconocer la cavidad peritoneal propiamente dicha. Lo que se encuentra por detrás de ese peritoneo, miren aquí detrás que vemos duodeno, riñones, suprarrenal, alguna zona del páncreas, ¿no? Ese es el espacio retroperitoneal, lo que está detrás. Y lo que está también por debajo de este peritoneo, ¿no? Es el subperitoneo. Más que todo corresponde a pelvis. En abdomen tenemos que ver las dos cavidades, la cavidad peritoneal, el retroperitoneo también. Ahora, la cavidad peritoneal tiene dos zonas, una cavidad peritoneal mayor y una cavidad peritoneal menor. Ahora la vamos a ver. ¿Ya? Las diferencias de la cavidad peritoneal tanto en el varón como en la mujer son pequeñas, ¿no? En el hombre la cavidad peritoneal está totalmente cerrada. En la mujer sí tiene continuación tiene una comunicación hacia el exterior. ¿Mediante qué? Las trompas. Tiene orificios ahí cada lado. Entonces se comunica con el exterior, ¿no? Puede ser una zona que permita la infección, ¿no? De la cavidad peritoneal por continuidad, por ascenso, ¿no? Bueno, infecciones obviamente moderadas a severas. Y el peritoneo, que les mencionaba, recubriendo las zonas de la pared o alguna de las vísceras, tiene algunas modificaciones, que ahorita las vamos a ver. Entonces el peritoneo, de acuerdo a de dónde viene, a dónde va y qué cosas que recubre, si recubre la pared, recubre alguna víscera o algo, tiene diferente, y de acuerdo a lo que contiene, si tiene vasos, nervios, ¿no? Componentes linfáticos o no, se denomina de diferente forma, ¿no? Entonces tenemos que se dan las formaciones peritoneales, ¿no? ¿Por qué se forman? Debido a la disposición de las vísceras intraabdominales, sus vasos y la evolución también dentro del desarrollo embriológico. ¿Cuáles son las formaciones peritoneales? Los epíplons, los ligamentos, los mesos, y cada uno es diferente. Y aquí hay algo que a mí me gusta explicar, que son las fases de coalescencia. Esto no lo explican bien en la universidad, pero es algo sencillo y lo vamos a hacer rápido. Entonces, acá tienen que recordar algo, un poco de embriología del tracto digestivo, y más que todo el peritoneo. Tenemos que ver un tubo digestivo, ¿no? Como se ve acá, que teníamos un mesogastrio dorsal y un mesogastrio ventral, ¿no? Mediante el desarrollo de las diferentes estructuras del tracto gastrointestinal, vamos a ver que existe un giro de 90 grados del tubo digestivo y hace que todo lo que estaba atrás se vaya hacia la izquierda y todo lo que estaba en el mesogastrio ventral se vaya hacia la derecha, ¿no? Por el giro de 90 grados que se da durante el desarrollo embriológico. Vemos ahí un embrión en formación. Le hacemos un corte a este nivel. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Tenemos un mesogastrio anterior, que es esta zona, con algunos órganos en formación, y un mesogastrio posterior, con algunos órganos en formación. Existe un giro de 90 grados, en el sentido en el que vienen las flechas. ¿Y eso qué produce? Uy, no sale bien esta animación. Bueno, no importa. Esta la había hecho en inglés. Me olvidé de cambiarla. Entonces tenemos aquí de nuevo el mesogastrio ventral, el mesogastrio dorsal. Hay un giro de 90 grados y esto hace que todo lo que estaba aquí detrás se vaya hacia la izquierda. Acá está el vaso, ¿no? Ya formado. Y todo lo que estaba adelante, aquí está el hígado en formación, aquí ya se formó, se vaya hacia la derecha. Entonces deja una zona aquí detrás del estómago. Como gira todo esto, hay una zona, una cavidad que se forma. Miren aquí, que es lo que está delimitado acá. Una zona vacía que tiene un orificio de entrada, este. Si lo vemos en un corte sagital, tenemos esta cavidad pequeña dentro de la cavidad peritoneal y que tiene un orificio. Esto se conoce como la transcavidad de los epiplones o la cavidad peritoneal menor, por así decirlo. Toda la cavidad grande se llama cavidad peritoneal, ¿no? En realidad es cavidad peritoneal mayor. ¿Por qué? Porque hay una menor. ¿Cuál es la menor? La que se forma por el desarrollo embriológico, por el giro de 90 grados, deja un espacio detrás del estómago y entre el estómago y la pared posterior. Hay un espacio. Eso se conoce como cavidad peritoneal menor o transcavidad de los epiplones, que es esta que vamos a ver después. Entonces, dentro de las formaciones peritoneales, ¿cuáles tenemos? Tenemos que diferenciarlas. El aumento o epiplon, ¿qué cosa es?
es aquella formación peritoneal que conecta un órgano a otro órgano y tiene un componente vasculonervioso. Entonces miren aquí, tenemos aquí, bueno, por así decirlo, el hígado, el estómago, ¿no? Vemos el peritoneo parietal que viene por aquí y aquí ya se convierte en peritoneo visceral que recubre el hígado, el estómago y contiene un elemento vascular. Aquí solamente le he dibujado la arteria, ¿ya? Pero tiene un componente vasculonervioso. Esto sería un aumento de órgano a órgano y contiene un componente vasculonervioso, aumento o epiplon. Ejemplos de aumentos tenemos 4, hasta 5 le pueden decir. El epiplon mayor o aumento mayor, que es el gastrocólico, que es el que vemos aquí en la foto, epiplon mayor como el delantal. Un epiplon menor, que es el gastrohepático, que está en esta zona. El gastroesplénico, el pancreático esplénico, eso no se ven aquí. Recuerden, epiplon de víscera a víscera y contiene un componente vasculonervioso. Un meso es diferente. ¿Qué es lo que hace? Conecta la pared, ¿no? Miren aquí, la pared a una víscera. Y tiene componente vascular, vasculonervioso. Esto es un meso. Une la pared a la víscera y tiene un componente vasculonervioso. Ejemplos. Primero, el más grande, el mesenterio. Viene de la pared posterior, recubre a todo el yeyuno ileo y tiene componentes vasculonerviosos. Aquí vemos las ramas yeyuno-ileales. Otro, el mesocolon transverso, aquí lo vemos, de la pared posterior al colon transverso. Tiene componente vasculonervioso, tiene las arterias cólicas. El mesoapéndice viene de la pared posterior hacia el apéndice y tiene la arteria apendicular, por aquí está discurriendo con sus ramitos todavía. Recuerden eso. El meso más grande que tenemos, ¿cuál es? El mesenterio. Por un lado vemos que el intestino delgado mide más o menos 6 metros. Tiene sus ondulaciones y este mesenterio viene de la pared posterior hasta todo el intestino delgado. Todo. Lo cubre, le da la vuelta y viene hacia el otro lado, ¿no? Viene por acá, lo cubre el intestino delgado, le da la vuelta y viene otra vez hacia la pared posterior. Tiene dos hojas, una hoja derecha y una hoja izquierda. En la raíz del mesenterio, que es esta, vamos a ver, cruza diferentes órganos, ¿no? Se inicia a nivel de L2, a la izquierda de L2, y termina a nivel de la articulación sacroiliaca derecha, más o menos, por aquí. Cruza en dirección oblicua y descendente hacia la derecha, ¿ya? Y al descender, ¿qué cosa cruza? Esto a veces pueden preguntar. La tercera porción del duodeno, la aorta, la vena cava inferior, el uréter derecho, el psoas mayor derecho, y a este nivel ingresan los vasos mesentéricos superiores. Aquí vemos la arteria mesentérica superior ingresando dentro del mesenterio, por si acaso. ¿Ya? Ese era el meso más importante. Y es lo que preguntan, características del mesenterio. Un ligamento obviamente es mucho más diferente. Une, ya sea cualquiera de las dos, órgano a órgano, vemos aquí, de un órgano a otro órgano, o pared a un órgano, ¿ya? Pero lo principal es que no cuenta con componente vasculonervioso. No cuenta con componente vasculonervioso. Recuerden eso. Ejemplos, los ligamentos de cualquiera de los órganos, ¿ya? Ligamentos triangulares, ligamento coronario, ligamento falciforme. No le digo ligamento redondo porque ahí tiene un vaso rudimentario. Ligamento redondo del útero, ¿ya? Eso lo vemos ya de acuerdo a cada órgano. Y algo que le he agregado yo siempre a mis clases de formaciones peritoneales son las fascias de coalescencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos que cada uno de los órganos del abdomen tiene su cubierta peritoneal, ¿no? Su peritoneo visceral. Pero durante el desarrollo embriológico los órganos no terminan en el sitio en el que se originaron, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el colon ascendente y el colon descendente originariamente no estaban ahí. Por el desarrollo embriológico terminan en esa zona. Y el peritoneo del colon ascendente o descendente al final termina en contacto con el peritoneo de la pared posterior del abdomen, de la cavidad peritoneal, por así decirlo. Y están tanto tiempo juntos que el peritoneo de la cara posterior del colon con el peritoneo de la pared posterior de la cavidad peritoneal terminan fusionándose y ya no se pueden separar. Esa hoja que une las dos capas de peritoneo
se conoce como fascia de coalescencia. Aquí se ve, por ejemplo, imagínense que es un segmento de colon ascendente, está tanto tiempo pegado al peritoneo parietal de esta zona que se forma una capa de tejido conectivo. Es una fascia de coalescencia. Se forman por adosamiento, por continuidad, se forma una fascia de coalescencia. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque son planos avasculares, que uno los puede separar. No sangran nada y podemos volver a separar el colon de la pared posterior. ¿Dónde más tenemos planos avasculares? Las del colon se conoce como fascia de Toll. A nivel del duodeno páncreas, también tenemos la fascia de Treitz. Cuando hacen la Whipple, la maniobra de Kocher, se diseca esa zona y es avascular. No se hace daño en esa zona. ¿No? Tenemos fascia de Toll a nivel de colon ascendente, Toll a nivel de colon descendente, tenemos fascia de Treitz a nivel de duodeno cabeza de páncreas. E inclusive si ustedes revisan ya más a profundidad, inclusive los argentinos ya filosofan mucho y tienen como 3, 4 Tolls, miren. La de Toll Frede, Toll 1, Toll 2, Toll 3, la de Treitz, ya esto es un poco más complejo y más profundo. Bueno, esto ya lo hemos visto, la embriología del peritoneo, el giro que se da de los 90 grados durante el desarrollo embriológico. Ahora, el peritoneo, lo que tienen que recordar, la inervación del peritoneo. El peritoneo parietal sí es sensible a la temperatura, al dolor, al calor, y eso está dado por las ramas de los nervios intercostales, ¿no? Tienen ramas profundas que llegan hasta el peritoneo parietal. En cambio, el peritoneo visceral no es sensible al dolor, pero sí es sensible al estiramiento, al desgarro. Y esto está dado por ramos autónomos que corresponden a lo que sería el plexo solar, que lo vamos a ver después. Aquí está, el plexo solar. Luego se lo voy a explicar más simplificado. Entonces, el giro que se daba del tubo digestivo y formaba la cavidad peritoneal menor o transcavidad de los epiplones, es importante porque es una zona pequeña y declive si tenemos al paciente echado, una zona donde se puede acumular líquidos, ¿no? Un paciente que viene con un tramo abdominal sangrando adentro, está echado, espacio de Morrison y la transcavidad de los epiplones son zonas donde uno tiene que buscar algún componente líquido, ¿no? Sangre más que todo. Entonces esta transcavidad de los epiplones, o también llamada bursa mental, es un divertículo de la cavidad peritoneal que se forma por el giro que les había dicho. Y está ubicada detrás del epiplón menor y el estómago, debajo del hígado y por encima del mesocolon transverso, para que se ubique. Ahora tiene zonas, ¿ya? Pero no voy a profundizar en cada una de esas zonas porque se van a quedar más dormidos todavía. Pero sí, la principal es la que conecta la transcavidad de los epiplones con la cavidad peritoneal mayor, que es el hiato de Winslow. La transcavidad de los epiplones, por así decirlo, tiene zonas, ¿no? Es como cuando uno entra a una casa, de esas casas antiguas, entra por la puerta, sería el hiato de Winslow, el que comunica la calle con la casa. Y antes de entrar a la casa, no sé si han visto esas casas antiguas o su casa, no sé si son tan antiguas tampoco. Hay como que una zona, una entradita donde tiene un espejo, un cuadrito, donde dejan su abrigo, ¿no? Que es el vestíbulo, ¿no? A veces tienen un closet, el vestíbulo, es el vestíbulo de la casa, ¿no? Eso también tiene su vestíbulo, el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, se llama el vestíbulo de Duvernay. Y de ahí hay otra puerta más que lo comunica ya con la transcavidad propiamente dicha, con la casa propiamente dicha. Yo solamente les voy a hablar de la transcavidad y del primer orificio de la puerta, ya el hiato de Winslow, porque lo demás ya es netamente anatómico profundo y no tiene mucha relevancia clínica, por así decirlo. Aquí está, la transcavidad de los epiplones abierta. Hemos descolgado el epiplón mayor y tenemos aquí, esta es la transcavidad de los epiplones. ¿Por dónde se ingresa? Bueno, no por aquí generalmente, sino por donde está esta sonda, que se conoce como el hiato de Winslow. Ahorita lo vamos a ver. Pero miren, está recubriendo, es el peritoneo recubriendo el cuerpo del páncreas, por aquí el riñón, la suprarrenal, y por debajo tenemos al mesocolon transverso. O sea, es un espacio virtual, por así decirlo, que se puede hacer real si cuando se forma pus, ¿no? Líquido peritoneal, ¿no? Cuando hay sangre, o cuando queremos abordar, por ejemplo, tumoraciones pancreáticas, podemos abordarlas así como está en este gráfico, descolgando el epiplón mayor o a través del mesocolon transverso, cualquiera de los dos es válido.
Entonces, para explicarles las partes que les había mencionado de la transcavidad de los epiplones, ¿qué cosa hacemos? Hacemos un corte a este nivel y vamos a ver aquí. Esto es un corte transversal, ¿no? Tenemos un vaso cortadito, el páncreas, el estómago, por aquí la vena cava inferior, el pedículo hepático, y vamos a ver el peritoneo recubriendo toda esta zona, ¿no? Esta es la zona posterior, esta es la zona anterior, toda esta zona es la transcavidad de los epiplones. Pero como les había dicho, tiene sus partes, solamente las voy a mencionar. Aquí está el epiplón gastroesplénico, la zona de entrada de la cavidad peritoneal a la transcavidad de los epiplones, ¿cómo se llama? El hiato de Winslow, ¿no? El hiato de Winslow. Luego, la entradita, donde está el espejo y todas esas cosas, se llama el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, ¿no? O el vestíbulo de Duvernay. Hay un límite anatómico exacto entre el vestíbulo y la transcavidad de los epiplones propiamente dicho. Es un relieve peritoneal de la arteria coronaria estomáquica. Por eso ya no es tan importante. Es el foramen de la bursa mentalis. Y a través de ese edificio recién entramos a la transcavidad propiamente dicho. Pero para cuestiones anatómicas, todo, mencionan a todo como transcavidad de los epiplones. Recuerden eso nomás. Entonces miren, el ingreso, ¿por dónde se hace? Tenemos el estómago, el hígado, la vía biliar, la vena porta, aquí la aorta con el tronco celíaco, por ahí un ramito, este es el epiplón menor, la vena cava inferior por detrás. Entonces vamos a ver esta zona que tiene como límites, ¿cuál? El límite superior, el lóbulo caudado o de espiga. El límite anterior, el pedículo hepático, dentro del ligamento hepatodenal o el epiplón mayor. El límite posterior está dado por la vena cava inferior. El límite inferior, el bulbo duodenal. Tenemos un orificio ahí, por donde se puede ingresar. Metemos el dedito e ingresamos a la transcavidad de los epiplones. Este orificio, ¿cómo se llama? El hiato de Winslow, ¿ya? Es importante porque a veces podemos ligar ahí el pedículo hepático. No ligarlo, ¿no? Presionarlo por algún momento. Se conoce como maniobra de Pringle. Aquí tenemos ya en una disección. Este es un cadáver que recién habíamos abierto. Aquí vemos el estómago, ¿no? En esta zona, la vesícula biliar, el hígado, por aquí el lóbulo caudado, ya el cuadrado aquí adelante. Este es el estómago y por aquí el bulbo duodenal. Este es el epiplón mayor y aquí el epiplón menor con un poquito de grasita, ¿no? Entonces tenemos nuestro dedito y aquí el epiplón menor se ve medio translúcido y podemos pasar el dedo, ¿ya? Mi dedo está en el hiato de Winslow, ingresando por el hiato de Winslow hacia la transcavidad de los epiplones. Es importante porque en esta zona podemos ligar, presionar por algún momento el pedículo hepático si es que tenemos algún sangrado hepático para controlarlo, ¿no? Solamente por momentos. Si hacemos un corte a este nivel, ¿no? Longitudinal, ¿qué vamos a ver? El hiato de Winslow con sus límites. Adelante, ¿cuál es? El pedículo hepático. Atrás, la vena cava inferior. Arriba, el lóbulo caudado, no cuadrado, caudado o de Spiegel, del hígado. Y abajo, el bulbo duodenal. Este es el hiato de Winslow. Y siempre lo preguntan. Si preguntan hiato de Winslow, preguntan los límites. Y son estos cuatro pequeños, ¿no? Ya lo tienen en el esquema. Entonces, es importante porque a través del hiato de Winslow puede haber hernias internas. Son raras, pero se producen, como en esta imagen. Tenía una de tomo, que no le he puesto, me olvidé, una tomografía de una hernia de través del hiato de Winslow. Y finalmente, la transcavidad de los epiplones propiamente dicha, ¿no? Enteramente tapizada por peritoneo y tiene 4 paredes. La vamos a ver aquí, ¿no? La pared anterior, que aquí está reflejada hacia arriba, es la cara posterior del estómago, ¿no? La cara posterior del estómago. La pared posterior, ¿cuál es? Es el peritoneo parietal recubriendo ¿qué cosa? Un poco de la aorta, el riñón y la glándula suprarrenal izquierda, el cuerpo del páncreas, ¿no? Y hacia la izquierda hay un pequeño receso, el receso esplénico. Y hacia abajo, el piso, por así decirlo, sería el mesocolon transverso. Y hacia la derecha se comunica con el hiato de Winslow, ¿no? Hacia la derecha está el hiato de Winslow que comunica con la cavidad peritoneal mayor, por así decirlo.